La inteligencia artificial es una innovación tecnológica, la cual cada día se hace más común su uso en nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial es parte y es núcleo de la quinta revolución industrial y ha coayudado a que ésta se expanda y se desarrolle cada vez más rápido. La inteligencia artificial está creando nuevas construcciones sociales y la praxis universitaria no está ajena a esta realidad. Por eso presentamos este debate crítico y reflexivo acerca del uso de la inteligencia artificial en la investigación dentro de las universidades. ¿Quiénes participamos? Docentes e investigadores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, la UNEYES, adscrito a Césped Internacional, sede Venezuela. La investigadora Yasmín Méndez, Dalia Correa y quien les habla, Judy González. En nuestra primera reflexión abordamos cómo utilizar la IA en la clase y en las investigaciones y no depender de ellas. Hola a todos desde Césped Venezuela para todo el mundo. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de debate, de curiosidad, diría. Y principalmente estar acompañadas de estas excelentes docentes universitarias e investigadoras. Ahora, entrando en el tema, pues es importante que la clave para que la inteligencia artificial sea una aliada y no una muleta cognitiva, se considera que es principalmente entender que es una interlocutora y no una sustituta de nosotros como humanos. Que ella funciona principalmente como un procesador de datos, que esta carece de un contexto social, un contexto histórico, un contexto emocional principalmente. De allí que desde la praxis universitaria y específicamente desde la investigación debe de operar bajo un concepto de un andamiaje, ¿no? Es decir, ella puede ayudar a organizar el estado del arte, puede ayudarnos a mapear redes de citas complejas en un segundo, pero debemos de comprobar que esas citas existan en los repositorios. De allí que la vigilancia epistemológica, esa vigilancia o esa capacidad de nosotros de cuestionar qué estamos investigando, para qué estamos investigando, es exclusivamente del humano y la inteligencia artificial no lo puede realizar. Cuando se usa la inteligencia artificial, esto lo planteo porque cuando se usa la inteligencia artificial para sistematizar, no estamos dejando de pensar. Se deja de pensar cuando le damos a la inteligencia artificial para que decida qué es relevante y qué no es relevante. Esto es lo que actualmente muchos estudiantes y en la misma praxis universitaria se ve del proceso de investigación, que normalmente le estamos dando esa potestad, esa responsabilidad a la inteligencia artificial. Ahora bien, es un error común el usar la inteligencia artificial como una caja negra, es decir, donde nos metemos en el chat y le preguntamos alguna duda y pues aceptamos lo que nos está dando, la propuesta que nos está dando como una verdad absoluta. De allí que yo creo que es importante que debemos de cuestionar nuestras propias premisas. Es decir, pedirle a la inteligencia artificial que identifique posibles sesgos en nuestros argumentos, que fortalezca nuestras propias lógicas. También podemos pedirle que tenemos por ejemplo, una entrevista, una cantidad de entrevistas, y le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos transcriba la entrevista, pero debemos de revisar qué es lo que nos transcribió según lo que dijo el sujeto o el informante clave. De allí que también le podemos pedir a la inteligencia artificial que extraiga los temas más recurrentes de esa entrevista. Ella nos puede generar una lista técnica, que puede ser una matriz, un cuadro, un gráfico, que debemos de revisar como tal. De allí que se ve que nos estamos apoyando en la inteligencia artificial, pero el trabajo del investigador no va a culminar allí. Allí es donde debe de comenzar. Es decir, debemos de pasar de ser consumidores a ser curadores críticos. El investigador debe de validar, el investigador debe descartar, el investigador debe otorgar significado teórico, ver si es relevante la información que nos está suministrando con relación al objeto de estudio, debe contrastar con la realidad empírica. Ahora, si el investigador
asume esa propuesta como una verdad absoluta y no está realizando ningún esfuerzo mental de contrastar con esta realidad y con el marco teórico, estamos haciendo uso incorrecto de la inteligencia artificial, ya que solo el intelecto humano construye ese conocimiento y no la inteligencia artificial. De ahí que la mejor forma de evitar esa dependencia de usar la inteligencia artificial es a partir del debate de ideas. En este caso, en vez de pedirle, hazme un resumen, podemos más bien ser nosotros responsables y leer sobre el tema, investigar sobre el tema, conocer el tema. Antes de pedirle que nos realice una estructura, nosotros debemos de hacer un bosquejo de lo que de las ideas, de principales ideas de lo que nosotros queremos investigar. Y podemos apoyarnos con la inteligencia artificial. También podemos, de alguna manera u otra, solicitarle que nos encuentre debilidades lógicas en nuestro planteamiento, en vez de pedirle que nos realice 4 o 5 cuartillas del planteamiento del problema. De allí que usándola de esa forma, pues fortalece la investigación a través de esa tecnología. Y nos obliga de alguna manera u otra a ser más precisos, a ser más agudos, a ser más críticos y tener mejores hallazgos como tal. Debemos de comprender que es importante de alguna forma u otra preservar esa intuición investigativa. Es decir, cuando nosotros vamos a realizar una investigación, esa investigación siempre surge de una chispa, de una observación, de la curiosidad, de una observación empírica del entorno. Y en cambio, si le permitimos que la inteligencia artificial realice de alguna manera u otra la prefiguración de nuestras respuestas, entonces perdemos ese hallazgo heurístico, es decir, ese momento que surge del esfuerzo intelectual, cosa que no puede realizar la inteligencia artificial. En definitiva, puedo decirte, Judy, que en la praxis universitaria, la inteligencia artificial debe ser vista como un espejo crítico que nos devuelve una imagen específica de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Pero nosotros somos quienes debemos de darle esa dirección, de ser éticos y de alguna manera u otra darle el propósito de nuestro conocimiento. No podemos dejar en manos de la inteligencia artificial toda la producción de nuestra investigación y de nuestro conocimiento. Si la IA ayuda a redactar el manuscrito, el trabajo, el documento o parte de la investigación, reflexionamos. ¿Quién es el autor de ese documento? Saludos. Es un gusto para mí participar en este conversatorio. Ante la interrogante de quién es el autor, se podría decir que la inteligencia artificial es un espejo, es un reflejo de las instrucciones que el usuario le va a indicar. Todo lo que él le indique, ella lo arrojará. Si le damos una instrucción general, la inteligencia artificial va a arrojar un texto plano y depende de todas las especificaciones que se le den, es que el texto o la producción o la generación de la IA va a ser profunda. El autor debe darle todas las indicaciones posibles para que sea un texto de profundidad, es decir, debe darle el rol que va a cumplir, el contexto, la tarea que va a realizar y lo que se espera que la inteligencia artificial genere. Y la creatividad actualmente no depende de que una persona escriba 1000 palabras que nadie haya escrito. La creatividad está en función de combinar esas palabras de modo que tengan un propósito, de modo que tengan una utilidad y combinarlas en la forma en la que nadie más lo haya hecho. Así es que el autor también debe actuar como un curador de contenido para que ese texto esté personalizado,
debe contrastar lo que la inteligencia artificial le haya arrojado, porque repito, si se le da una instrucción general va a ser un texto plano. Por ejemplo, si le decimos que haga un ensayo sobre la relación entre la tecnología y el desarrollo económico, ella va a dar el ensayo con la introducción, el desarrollo, las conclusiones, incluso las referencias. Pero va a ser un texto plano, un texto general, porque se le dio una instrucción general. Es allí donde el autor debe contextualizar, debe enfocarse, porque no es igual decir el nivel de desarrollo tecnológico en Latinoamérica y su relación con el desarrollo económico que decir el nivel de desarrollo tecnológico en un país europeo, por ejemplo, y su nivel de desarrollo económico. De este modo, el autor, y ya para finalizar, él debe convertirse en un curador de contenido, en un analista, en un crítico, una persona reflexiva, no simplemente tomar lo que la inteligencia artificial le arroja y considerar que eso sea verdad, porque también la inteligencia artificial puede ser muy creativa. Ella fue desarrollada para ser generativa y para ser creativa, y ella puede inventar, crear fuentes falsas y crear. Por tanto, el autor, para ser autor, para apropiarse de ese escrito, debe contextualizar y debe ser reflexivo, crítico y curador. ¿Cómo un docente fomenta la ética en los estudiantes para realizar las investigaciones y cómo los guía en ese proceso? Actualmente estamos viviendo una evolución en el pensamiento. El profesor debe pasar de ser una biblioteca andante a ser un profesional reflexivo, analítico, profundo, un curador de contenido, como lo dije anteriormente. El profesor debe ser aquella persona que oriente, que guíe, no apartarse de la inteligencia artificial, porque hay un punto de quiebre. La inteligencia artificial ha marcado un nuevo camino. Antes la información era un bien costoso, era un bien escaso. Ahora la información está al alcance de un clic, está en la mano de cada uno de los estudiantes, en cada uno de nosotros. La información está al alcance de todos. Que esa información se transforme en conocimiento ya va a depender de todo un proceso de enseñanza, de todo un proceso de orientación, de todo un proceso de guía, en el que el profesor tiene un rol protagónico. Ya el docente no es aquel que se encontraba en una tarima, en una estructura vertical, donde los estudiantes eran los captadores de las ideas. Ahora es un aplanamiento, una estructura horizontal, en el que el docente debe interactuar, debe ser reflexivo, analítico y estimular ese análisis crítico, esas reflexiones en sus estudiantes, enseñarlos, guiarlos, orientarlos a usar la inteligencia artificial con ética y con profundidad. La idea no es que ellos hagan las actividades más rápido, la idea es que logren la profundidad en el conocimiento, logren la profundidad en los contenidos que realizan, en los trabajos que realizan, en las investigaciones que llevan a cabo. Ahora, el profesor o el docente se ha transformado o debe transformarse, porque antes era el faro que alumbraba el mar de conocimiento. Ahora es la brújula que va a guiar, que va a orientar a los estudiantes que navegan en ese mar de conocimiento.
¿Hasta dónde está bien utilizar la inteligencia artificial para investigar? ¿Y en qué momento debemos incorporarla en el proceso de la investigación? Bueno, Judith, interesante. ¿Cuándo se cruza la línea? En el proceso investigativo la línea es delgada, pero está muy clara. Yo pienso que se cruza cuando se delega la capacidad interpretativa a un proceso automatizado como es el uso de la inteligencia artificial, sí, reemplazando de alguna manera u otra el descubrimiento que es del humano. En las investigaciones científicas es un ejercicio específico de conciencia y de rigor que pienso que no se sustituye, que no admite sustitución, que no admite sustituto por la inteligencia artificial. Entonces, ¿es válido emplear la inteligencia artificial? Sí, sí es válido. Es una herramienta que nos ayuda a las tareas operativas para optimizar las etapas mecánicas del proceso. Como por ejemplo la organización de un gran volumen de bibliografías, como para patrones lingüísticos de texto, para detectar esos patrones, para, por ejemplo, apoyarnos en algunas entrevistas, como le dije anteriormente, en la corrección del estilo, en mejorar la fluidez de los párrafos que ya hemos escrito y ciertas otras que ahorita no vienen al caso. Pero en estos casos la tecnología debe de actuar como un asistente que nos va a ayudar a liberar tiempo, ¿no? Para reflexionar profundamente y para revisar y indagar, ¿no? Sin intervenir, sin que la inteligencia artificial de alguna manera u otra intervenga en esa construcción del sentimiento. Pero sí se cruza la línea ética, y sí se está cruzando en muchos de los casos, cuando se permite que la inteligencia artificial, por ejemplo, formule hipótesis en trabajo cuantitativo, realice la operación de las variables, en los trabajos cualitativos realice la matriz de categoría, que haga el análisis por nosotros cuando le delegamos a la inteligencia artificial que interprete los hallazgos. Situación bastante delicada esta, ¿no? Ya que deja de ser precisamente un producto del intelecto humano para ser un producto de una máquina. En la investigación, especialmente puedo decir que el enfoque cualitativo con método fenomenológico o método hermenéutico, el investigador es el principal instrumento. Entonces, ver ahí, por ejemplo, la suspensión del juicio para captar la esencia de un fenómeno es un acto de conciencia humana y no de una máquina. Entonces, la inteligencia artificial no tiene conciencia y eso todos lo tenemos claro. Solo tiene probabilidades estadísticas. Entonces, delegar la síntesis de una conclusión o de un hallazgo a una máquina, de alguna manera u otra, para mí, invalida el proceso de construcción del nuevo conocimiento, de conocimiento original. Por ello que principalmente la autoría y la responsabilidad académica implica la capacidad de defender cada argumento que nosotros tenemos en una investigación desde una base de comprensión absoluta. Sí, el investigador debe de comprender todo lo que tenemos en nuestra investigación. Si un investigador en este caso no puede explicar el porqué de su conclusión, de una tesis, de un trabajo en grupo, de su misma praxis investigativa, sin recurrir a introducirse en el chat de la inteligencia artificial, entonces se ha dejado de ser, para mi concepto, el autor de la investigación. De allí que la investigación es un proceso de transformación del investigador y no de una máquina. Si la máquina hace entonces ese trabajo, el investigador no está aprendiendo, no está madurando, no está conociendo y por lo tanto no hay una verdadera producción del conocimiento. En conclusión te puedo decir, Judy y Dalia, que la IA puede acompañar en las fases de exploración y en las fases de organización, como lo hemos señalado acá en este rico compartir.
Pero la etapa de producción de sentido es un territorio exclusivamente humano, no de la inteligencia artificial. Entonces, es necesario que se mantenga esa distinción, porque eso es lo que garantiza que la ciencia siga siendo un reflejo de la realidad. Y no vaya a ser una simulación algorítmica, como muchos pretenden hacerlo con muchas investigaciones que se ven en la actualidad, y que es necesario que nosotros desde nuestra postura, desde nuestra praxis universitaria, asumamos la ética del proceso investigativo. Como reflexiones finales, a partir de la disertación de las investigadoras Dalia Correa y Yasmín Méndez, podemos expresar que la inteligencia artificial no es otra cosa que un algoritmo que da respuesta de acuerdo a ciertas indicaciones o patrones las cuales le son dados. ¿Qué hace la IA? La IA lo que hace es buscar información o datos, compararlos, contrastarlos, procesarlos y luego dar respuesta a una estructura de datos. Inclusive puede llegar a hacer predicciones. ¿De qué carece la inteligencia artificial? Carece de comprensión lectora, carece de contextualización y carece de ese sentido ético de la realidad, además de un proceso reflexivo. Y ahí es donde entramos nosotros como investigadores. Somos nosotros quienes seguimos teniendo el poder de marcar, de guiar todas las fases del método científico cuando realizamos investigaciones científicas para la producción del conocimiento científico. ¿Cuál es nuestro mayor desafío? Nuestro mayor desafío es pensar, seguir haciendo ese proceso mayéutico de la realidad y fomentar en nuestros estudiantes, así como en nuestro quehacer diario con la investigación, todo el sentido ético, reflexivo y crítico de la realidad. No olvidemos que estamos en el siglo XXI, un siglo que está marcado por la innovación tecnológica y que cada vez avanza de manera mucho más rápida. Nosotros no podemos perder la condición humana ante esta nueva realidad.